Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día estupendo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha generado mucha curiosidad entre los fans de las telenovelas turcas y, en particular, de esa pareja tan carismática que forman Can Yaman y Demet Özdemir. El título de hoy es El secreto emocional de Can Yaman con Demet. ¿Qué significa? Y sí, vamos a desgranar esas miradas, esas interacciones, esas chispas que todos percibimos cuando ellos están juntos. Porque, seamos sinceros, la química entre actores puede ser un arma de doble filo, a veces es pura actuación, y otras nos hace preguntarnos si hay algo más, si hay un secreto, una conexión que va más allá del guión. Así que prepárense para un análisis un poco más profundo, porque vamos a intentar descifrar esas señales. Y antes de empezar con toda esta intriga, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante y además, así no se pierden ninguna de nuestras próximas aventuras. ¡Vamos allá! Cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, es casi imposible no pensar en Erkencikus o Pájaro Soñador, esa telenovela que los catapultó a la fama mundial y que nos dejó a todos enganchados a la historia de Kandibit y Sanemane. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue palpable, casi eléctrica. No era solo la química en pantalla, que era innegable, sino algo que se sentía en cada escena, en cada gesto, en cada mirada compartida. Y es precisamente algo más, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el secreto emocional de Can Yaman con Demet? ¿Qué es lo que hace que su interacción sea tan especial, tan creíble, tan real? Podríamos decir que el secreto se compone de varios ingredientes clave. En primer lugar, está la autenticidad. Tanto Can como Demet son actores que se entregan por completo a sus personajes. No se trata solo de memorizar diálogos, sino de sentir lo que sus personajes sienten, de vivir sus emociones. Y cuando dos actores logran esa sincronía emocional, la magia ocurre. En Erkencikus vimos a Can con esa intensidad tan característica suya, interpretar a un fotógrafo algo cínico pero con un corazón de oro. Y vimos a Demet con su dulzura y su talento para transmitir vulnerabilidad y fortaleza a partes iguales, dar vida a Sanem, una joven aspirante a escritora con sueños grandes. La forma en que se miraban, la tensión que se creaba en sus diálogos, los momentos de ternura y los arrebatos de pasión, todo parecía tan natural, que era difícil no creer en su amor. Pero la autenticidad no es solo cosa de ellos como intérpretes. También tiene que ver con la forma en que se conectan entre sí, más allá de las cámaras. Hemos sido testigos de cómo durante las giras de prensa, las entrevistas y los eventos, Can y Demet a menudo mostraban una complicidad que iba más allá de la simple cordialidad profesional. Había risas compartidas, miradas de entendimiento, gestos de apoyo mutuo. Y aunque es cierto que los actores a menudo desarrollan una buena relación de amistad durante los rodajes, en el caso de ellos, siempre hubo una chispa, una sutil diferencia que alimentó los rumores y las especulaciones de sus seguidores. Una de las cosas que más llamaba la atención era la forma en que Can Yaman, conocido por su carisma y a veces por su carácter impulsivo, parecía tener una conexión especial con Demet. En muchas entrevistas, cuando se le preguntaba por ella, sus respuestas siempre eran llenas de admiración y respeto. Hablaba de su profesionalismo, de su talento, de su belleza, pero sobre todo, de su energía y de la buena vibra que ella transmitía. Y ese tipo de elogios sinceros, de un hombre que generalmente se muestra seguro de sí mismo, decían mucho. Por su parte, Demet Özdemir, siempre con esa sonrisa radiante, hablaba de Can con respeto y aprecio. A menudo destacaba su dedicación al trabajo y su capacidad para hacerla sentir cómoda en escena. Y esto es fundamental en la actuación. Cuando un actor se siente seguro y apoyado por su compañero, puede dar lo mejor de sí mismo. Es como un baile donde cada uno responde al ritmo del otro. Y en el caso de Can y Demet, ese baile fue, sin duda, muy fluido y apasionado. Ahora, ¿qué significa todo esto emocionalmente? Para Can Yaman, la conexión con Demet parece haber sido algo que trascendió lo meramente profesional. Se percibe una admiración profunda, quizás incluso un tipo de cariño genuino que va más allá de la camaradería. Es posible que Demet, con su personalidad y su forma de ser, haya tocado una fibra sensible en él, despertando una admiración que se reflejaba en sus interacciones. A veces la conexión emocional entre actores se manifiesta en cómo se miran cuando creen que nadie los está viendo,
en la forma en que se protegen mutuamente durante entrevistas o en la naturalidad con la UE comparten momentos fuera del set, aunque sea solo en las redes sociales. Para Demet, la relación con Cam parece haber sido una experiencia enriquecedora profesionalmente. El hecho de que trabajaran tan bien juntos, que crearan esa química tan potente, es un testimonio de su habilidad para conectar con sus compañeros. Y es probable que ella también haya desarrollado un gran aprecio por él como persona y como profesional. La energía que él aportaba al set, su pasión por el trabajo, seguramente la impulsaron a ella también a dar lo mejor de sí misma. Pero vamos a ser claros, el secreto, al que nos referimos en el título no tiene por qué ser necesariamente un romance o una relación sentimental. A veces los secretos emocionales son simplemente el resultado de una profunda conexión humana, de un entendimiento mutuo que florece en el entorno de un proyecto artístico. Puede ser la admiración por el talento del otro, el respeto por la dedicación, la comodidad que se crea al trabajar con alguien que comparte tu misma pasión y tu misma visión. O por supuesto también puede ser que haya habido algo más, una chispa que tal vez no llegó a convertirse en un fuego eterno, pero que existió y dejó su huella. Pensemos en la intensidad de las escenas que compartieron. Había escenas de amor, sí, pero también escenas de conflicto, de frustración, de alegría compartida. Y para que esas emociones se vieran tan reales, tenía que haber una base de entendimiento y confianza entre ellos. Can Yaman es un actor que proyecta una gran sensualidad y carisma, pero también una vulnerabilidad que puede ser muy cautivadora. Demet Özdemir, por su parte, tiene esa capacidad de ser dulce y fuerte a la vez, de transmitir esa conexión con la realidad y con las emociones humanas más profundas. El secreto emocional de Can Yaman con Demet, en mi opinión, reside en la sinergia que crearon. Es la suma de sus talentos individuales, magnificada por la conexión que establecieron. Es la forma en que sus energías se complementaban, creando una dinámica en pantalla que era irresistible para el público. Fue el reflejo de un respeto mutuo y posiblemente, de una amistad sólida que se construyó durante el rodaje. Y para nosotros como espectadores, ese secreto emocional es lo que nos mantuvo pegados a la pantalla, esperando ver qué pasaría a continuación, disfrutando de cada mirada, de cada gesto, de cada palabra. Los fans a menudo buscan una explicación a esa magia que ven. Quieren saber si la química en pantalla se traduce en la vida real. Y en el caso de Can y Demet, esa pregunta ha estado presente desde el principio. Si bien es cierto que no tenemos acceso a su vida privada ni a la profundidad de sus sentimientos, podemos observar y analizar las señales que nos brindan. Y las señales que hemos visto son de admiración, de respeto, de una conexión especial que trascendió la mera actuación. Podríamos decir que el secreto emocional de Can Yaman con Demet es el arte de la conexión genuina. Es la habilidad de dos personas, trabajando juntas en un proyecto, para crear un vínculo que se percibe más allá de las cámaras. Es la empatía que ponen en sus personajes, la confianza que depositan el uno en el otro para dar vida a historias de amor y de vida. Y para nosotros que disfrutamos de su trabajo, ese secreto es lo que hace que su actuación sea memorable y que su legado en la televisión turca sea tan importante. Entonces, para resumir, el secreto emocional de Can Yaman con Demet, basado en lo que hemos podido observar y analizar, parece ser una combinación de autenticidad actoral, admiración mutua, respeto profesional y una conexión humana genuina que floreció durante su colaboración. No se trata necesariamente de un romance declarado, sino de una química y una sinergia que hicieron que su interpretación en Erkencikus fuera tan icónica. Es la magia que ocurre cuando dos talentos se encuentran y crean algo especial. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí. Ha sido un placer desgranar estas señales con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Han sentido ustedes esa chispa especial cuando los veían actuar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus reflexiones y sus puntos de vista. Y antes de irse, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que viene. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.